Listo. Estamos justamente en la sexta semana y como les había anunciado, vamos a hablar sobre el modelo económico y sus actividades económicas en nuestro país. Muy bien, vamos a empezar primero a conocer el concepto de a qué llamamos nosotros modelo económico, ¿verdad? A ver, imaginémonos que tenemos una maqueta y de esa maqueta nos va a servir para poder construir una casa, ¿sí? Obviamente, una cosa es lo que la maqueta busca, nos va a servir como una guía, pero durante el proceso de la construcción de la casa pueden ocurrir pues muchas cosas, ¿verdad? Claro. Entonces, un modelo, en este caso económico, sería una especie de guía, un plan que se piensa seguir para poder aplicarlo en la economía de un determinado país, ¿verdad? En el cual obviamente siempre va a ocurrir una serie de situaciones. Lo bueno es que el modelo nos va a orientar, al menos predecir qué es lo que puede ocurrir en el mercado, en la economía de un país, pero no necesariamente pues sigue al pie de la letra. Es una ayuda que se va a dar. Pero ¿qué pasa, profesor, cuando se aplica el modelo económico y luego empiezan a haber una serie de alteraciones que de hecho ni siquiera puede predecir el modelo? Pues hay que hacer ajustes y se cambia un nuevo modelo económico, ¿correcto? A lo largo de la historia del capitalismo, hemos pasado por diversos modelos económicos, al cual también se llaman ciclos económicos. ¿Por qué un ciclo, profesor? Porque es un inicio, auge, declive y ocaso. Otra vez, ¿no? Otro modelo. Inicio, auge, declive y ocaso. ¿Sí? Ejemplo, bueno, en los años 70 hemos pasado una crisis tremenda en la cual se cambió de un modelo llamado post-keynesiano o liberalismo económico al llamado neoliberalismo, que justamente es el tema que vamos a desarrollar. Y estamos justamente ahora ante un declive, perdón, un ocaso del modelo económico llamado neoliberalismo. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener pues un nuevo modelo económico. Así es. Y la crisis pues siempre hemos tenido. La más importante, o en este caso la que más conocemos, fue la de 1929, ¿no? La Gran Depresión. Pero eso no significa que años atrás no había existido o que después de la Gran Depresión ya no había crisis, por supuesto. Hemos tenido crisis en los años 70, la crisis en el 2001, 2008 y ahora pues en el 2020, ¿correcto? Muy bien, entonces siempre hemos tenido pues una serie de crisis y ante esa situación pues van cambiando los modelos económicos. Entonces, profesor, se entiende como un modelo económico a un conjunto de combinaciones de estructuras que están muy vinculadas y relacionadas entre sí, que caracterizan cómo la sociedad se van organizando económicamente. Así es, ¿no? Ahí justamente se van a establecer pues diversas variables que van a tratar pues, de explicar en cierta manera cuál es el comportamiento de una sociedad, ¿no? Y a partir de ahí pues se va a ir construyendo y predecir, ¿no? Cómo será pues el comportamiento de otras variables y en el paso del tiempo, ¿no? Claro, eso es muy importante. Entonces, el modelo económico no nace simplemente porque los teóricos empiezan a aplicar fórmulas, no, tienen que ir a hacer un trabajo de campo a nivel mundial, porque estos modelos económicos no es propio de los países, sino es un sistema global, es decir, un sistema, una forma de entender la economía a nivel mundial, ¿correcto? Pero que se va a aplicar en cada país de acuerdo a sus propias características, ¿no? No es lo mismo el modelo neoliberal que se aplica en un país desarrollado, por ejemplo, a un modelo neoliberal en un país subdesarrollado, ¿no? Eso también hay que aclararlo. Muy bien. Entonces, eso es el punto de partida, ¿no? Ya más o menos entendemos en qué consiste un modelo económico, ¿sí? Muy bien. Lo menciono porque a veces siempre existen esas frases, ¿no? De que hay que cambiar el modelo económico y todo ello. Claro, pero el modelo económico no es algo que netamente pues, va a ser la solución a los problemas. Y mayormente los modelos económicos no necesariamente son propios de los países subdesarrollados. Todos los modelos económicos que hemos tenido han sido básicamente modelos que se han impuesto de afuera, ¿correcto? Así que el modelo económico que el Perú va a tener no es algo que lo vamos a desarrollar aquí internamente, sino de afuera. Eso también hay que aclararlo siempre, ¿sí? Correcto. Muy bien. Ahora, ¿es fácil, profesor, hacer un examen, un análisis de la sociedad en el mercado? No, porque la sociedad es dinámica, muy compleja.
No es como las ciencias exactas donde sí tienes una mayor predicción de las cosas. En el comportamiento de la sociedad es muy difícil de analizar y predecir, ¿no? Pero se utilizan instrumentos, técnicas para poder obviamente entender una serie de elementos o características del comportamiento de una sociedad económicamente hablando, por supuesto. Ahí pues entra pues la división de la economía. Hay una parte de la economía que se encarga obviamente de analizar, de describir la economía tal y como es, y otra que se encarga de buscar qué alternativas se podrían dar para que mejore la economía de un país, ¿no? Entonces son una serie de instrumentos que utilizan los economistas y a través de todos esos datos plantean teorías, y esas teorías al final se convierten en modelos económicos para luego puedan ser aplicadas en los países, ¿sí? Muy bien. Mm, Creo que ahora sí se quedó claro, ¿no? Con respecto a lo que es un modelo económico, ¿verdad? ¿O hay alguna duda de repente? Creo que sí, todo claro, ¿no? Bien, listo. Muy bien, entonces vamos a empezar de frente. Vamos hoy día solamente a analizar dos modelos económicos que estuvieron presentes entre los años 40 hasta 1980, ¿no? Y que a partir de ahí, pues, tenemos el modelo actual, que es el modelo neoliberal. A ver, después de la Segunda Guerra Mundial, nace un nuevo enfoque como modelo económico, donde claramente sí va a haber todavía una intervención del Estado en la economía. Por eso se le llama enfoque post-keynesiano. ¿Qué era el keynesianismo? Era un modelo en el cual buscaba que el Estado tenga una mayor participación en el mercado. Y esto nace a raíz justamente de la Gran Depresión. Fue justamente el Estado que ayudó pues a que la economía que estaba completamente devastada en los años 20 se recupere, ¿correcto? Entonces, el modelo post-keynesiano estuvo vigente desde la década de los 40 hasta los años 70. Ahora, paralelo a ese modelo económico mundial, en los países subdesarrollados, inspirados obviamente en el modelo keynesiano, se aplica lo que es el enfoque desarrollista. Y es justamente lo que vamos hoy día a estudiar, porque tenemos que analizar el modelo económico que se aplica en América Latina y en especial en el Perú. ¿Cuáles son las características, profesor, del enfoque desarrollista? Bueno, para empezar, se aplica en países del tercer mundo, donde tenían tecnologías muy variadas, es decir, de distintos niveles, habían tecnologías que en algunos casos estaba acorde a los cambios que se estaban dando y muy precarias, por no decir primitivas. Teníamos estructuralmente o sectorialmente era una economía desarticulada, no había un mercado interno, eran prácticamente, repito, países subdesarrollados, ¿sí? Donde había poco desarrollo industrial. Entonces, se empieza a tomar en cuenta de que ahora es el Estado que tiene que tener una mayor intervención en el mercado. ¿Para qué? Para la industrialización. Hay una cosa que es bien cierta, jóvenes. El mercado por sí sola no permite el desarrollo industrial. Es necesario el papel del Estado para que eso se lleve a cabo. Si nosotros solamente tomamos como ejemplo, casi ningún país en la historia de la humanidad logró desarrollar una industria sin el apoyo o el papel del Estado. Fíjense solamente en Europa, casos como Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos, en fin. Entonces, es por eso la importancia del papel del Estado en el desarrollo de la industria, ¿no?, de un determinado país. Y esos economistas de este tiempo, sobre todo los que integraban la CEPAL, estaban de acuerdo en eso. Y es por eso que el Estado aquí va a tener una mayor intervención, ¿no?, en todo lo que son políticas económicas. Y bueno, pues ellos estaban convencidos de que el mercado por sí solo no puede ser autorregulado, no garantizaba totalmente la utilización deseable de los recursos y que pueda ser repartida de manera justa y que pueda permitir, repito, el desarrollo de la industrialización. Entonces, esto, digamos, era un planteamiento que se empieza a dar en diversos países de la región.
En el caso del Perú demoró un poco más, porque si bien cierto, esto empezó con el gobierno de Ugarteche, sobre todo durante, recuerden que Pedro Ugarteche en su segundo gobierno ganó, perdón, en su primer gobierno lo realizó, si no me recuerdo, entre 1936 y 1940, me parece, justamente durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, porque la guerra empezó, si no me recuerdo, en el 39 y termina pues en el 45, ¿no? Claro, Pedro Carteche gobierna justamente en esos años. Bustamante y Rivero continúan las mismas políticas para poder tener un mayor desarrollo industrial en el país, pero va a ser derrocado por la oligarquía, que claramente se había afectado sus intereses. Luego del derrocamiento de Bustamante y Rivero, vamos a empezar por un periodo de dictadura de 8 años durante el gobierno de Odilla, y a pesar de que había sido puesto en el poder por la oligarquía, no tiene otra alternativa que aplicar el modelo post-keynesiano o el modelo desarrollista, afectando tremendamente los intereses de la oligarquía. Como su gobierno ya no era eh, determinante para el cambio que el país necesitaba, simplemente va a ser depuesto y nuevamente vamos a entrar a un periodo de gobiernos eh, democráticos, como la de Prado Ugarteche nuevamente, pero con cierto autoritarismo, por así decirlo. Lamentablemente, el papel de la oligarquía impedía el desarrollo del país. Es más, Fernando Belaúnde, en su primer gobierno, intenta obviamente aplicar el modelo desarrollista, a la cual acá se le conoce como el reformismo, intentando obviamente desarticular completamente una economía prácticamente feudal como era el Perú y permitir que la burguesía nacional sea ahora que dirija desde el poder las políticas económicas, ¿no?, necesarias para el desarrollo industrial del país. Pero no lo va a poder. El Congreso, representante obviamente de la oligarquía, va a hacer todo lo posible para desestabilizar las reformas de Belaúnde. Y es así que en el año 68 las Fuerzas Armadas no tienen otra opción de que dar un golpe de Estado para justamente aplicar este modelo desarrollista, a la cual pues se le conoce aquí en el Perú como el modelo, o en este caso la reforma, ¿no?, el reformismo, ¿no? Por eso se le conoce pues al gobierno de las Fuerzas Armadas como el gobierno reformista. Y a partir de ahí pues empieza pues un desarrollo industrial en el país, donde hay una mayor intervención del Estado. Por esa razón, el gobierno de Velasco Alvarado, al menos en su primera fase, estatiza y nacionaliza varias empresas privadas, pero no todas, eso también hay que acordarse. Habían ciertas empresas que eran muy rentables y el gobierno ni las tocó, como el Software Perú, por ejemplo. En todo lo demás, sí, hubo obviamente un impulso del Estado para desarrollar una industria. Pero ojo, una industria dependiente, ¿no? No estamos hablando de una industria autónoma. ¿Por qué? Porque muchos de estos empresarios que estaban haciendo industria en el país igual necesitaban insumos, tecnología del extranjero. Y obviamente era un cambio estructural económico que estaba más adaptada a los cambios que se estaban dando en el mundo. Y la oligarquía ya no tenía presencia alguna en ese aspecto. Por eso es que va a ser desplazada esa oligarquía que estuvo gobernando el país desde el siglo XIX y sale adelante una burguesía industrial con características propias, en cierto modo. Y es un fenómeno que se va a dar en diferentes partes del mundo, perdón, de América Latina, no es un ejemplo del Perú. Por ejemplo, la reforma agraria fue una reforma que no solamente se hizo en el Perú, se hizo en varios países de la región, unos antes que otros. México, por ejemplo, fue uno de los primeros, con la Revolución Mexicana, deben recordar usted un poco de historia, ¿verdad? Pero la reforma agraria en el Perú fue mucho más radical que la que ocurrió en México. ¿Por qué, profesor? Porque la oligarquía se perpetuó en el poder y no buscaba dejarlo. Tuvo que pues venir un gobierno militar para justamente hacer el cambio necesario porque por la vía democrática era imposible. Por eso es la crisis política que hemos tenido desde la década de los 40 para adelante, ¿no? Había un régimen todavía que mantenía un poder, manteniendo un modelo económico ya caduco, y había otro que estaba surgiendo que quería adaptar ese modelo económico que estaba en pleno crecimiento. Y bueno, el resultado ya lo sabemos, ¿no? Es algo muy similar a que lo que estamos viviendo, ¿no? Hay un sector de nuestra élite que
De hecho, quiere mantener todavía el modelo económico neoliberal que ya está en decadencia y que ya prácticamente en el mundo ya no se está aplicando. Y hay otro grupo, otra élite de poder que quiere obviamente surgir y que está mejor adaptada al nuevo modelo económico que vamos a tener seguramente de aquí a unos años más. Y estamos obviamente viviendo también una crisis profunda como parte obviamente de esa situación. La crisis política no es otra cosa que el síntoma de la enfermedad que es la estructura económica de un país. Así de simple. ¿Qué pasó, profesor, entonces con el modelo post-keynesiano y el enfoque desarrollista? ¿Por qué termina en la década de los 70? Porque pasamos por una crisis económica a nivel mundial. Miren, una de las características del modelo post-keynesiano es que había un cambio fijo entre el dólar y el oro. Más o menos, creo que estaba a $35 la onza del oro. Es decir, se estaba aplicando lo que era la libre convertibilidad del dólar en oro. Entonces, muchos países, por ejemplo, compraban oro en dólares, ¿correcto? Entonces, era un sistema que, repito, se había dado desde los años 40 hasta los años 70. Pero luego ver un quiebre. Una de ellas tiene que ver, sin duda, con la crisis del petróleo. Los países árabes, por ejemplo, en oposición a la invasión de Israel de los estados palestinos y de la guerra que se dieron en ese tiempo, como el Yom Kippur o la guerra de los 6 días, deciden complotar con los países desarrollados y elevan el precio de los petróleos. Y eso provocó un impacto negativo en las economías tanto de los países desarrollados como de los países del tercer mundo. Para poder salir de ese problema, los Estados Unidos y los países de Europa realizan una serie de reajustes importantes que les va a permitir justamente sobresalir de ese problema. Ahora, también hay que recordar que en ese tiempo, entre los años 60 y 70, empezó pues a haber una compra o un atesoramiento del oro eh, que rompía con la estabilidad fija que había entre oro y el dólar. Incluso llegó la onza del oro, llegó a costar hasta $400. ¿Qué es lo que había pasado? Se había convertido en un mercado negro con respecto al, al- al valor del oro. ¿Qué lo había estimulado? Las guerras que se estaban dando en ese tiempo, ¿no? La guerra de Vietnam, por ejemplo, o lo que se estaba dando en el Medio Oriente, como una lucha, obviamente, entre la hegemonía geopolítica de Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? La Guerra Fría, por ejemplo. Lo cierto es que el modelo económico post-keynesiano ya no era sostenible por todo lo que se estaba dando. ¿Y qué es lo que hacen? El Estado se desprende totalmente del mercado y deja que sean los privados los que se encarguen justamente del, del sistema económico. Y a partir de ahí es donde se aplica el modelo neoliberal, ¿correcto? Se aplica el modelo neoliberal. Y el enfoque neoliberal, profesor, ¿en qué consiste? Bueno, para empezar, se impone en todos los países, sean del tercer mundo o del primer mundo, ¿no? Entre los años 70 y 80 es donde se empieza a ir aplicando. En el caso del Perú, es cierto, se aplica en los años 80 con Belaúnde, pero muy tímidamente, pero será en la década de los 90 con Fujimori donde sí se aplica totalmente el modelo neoliberal. Como consecuencia de ello van a haber pues una serie de políticas y reformas neoliberales, ¿no? Pero todas ellas, repito, impuestas desde afuera, bajo la dirección del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que van a aprobar obviamente esta forma de entender la economía. Ahora, para que dé resultados, el modelo neoliberal se va a empezar a incentivar o a dar a conocer de que el Estado es el máximo responsable de la crisis económica. Por lo tanto, el mercado debe ser autorregulado, pero no por el Estado, sino por los agentes económicos, mayormente hablamos de las empresas. Ellos consideran pues que el precio del producto, por ejemplo, o del bien, se da gracias al entendimiento o un acuerdo entre los agentes económicos, entre los consumidores y los productores, pero eso no es cierto, ¿verdad? Quien impone el precio de un producto o llamado poder de mercado es
justamente las grandes transnacionales. Pero obviamente se le va a acusar al Estado, ¿no? Es por eso que ahora incluso existe pues todo un mito, ¿no? Con respecto a que el Estado es ineficiente, el Estado no debe permitir o mantenerse o tener, digamos, cierto control en el mercado. Algo bien curioso, ¿no? Porque mientras eso se hace todo un discurso y que aquellos que están en contra de ese discurso es golpeado, amenazado, es criticado, en otros países eso no ocurre, ¿no? Hay intervenciones por parte del Estado, como por ejemplo en Alemania, Francia, incluso el propio Estados Unidos. Es más, las políticas que se están dando en Europa, sobre todo durante y después de la pandemia, claramente ahí claramente muestras un papel importante que tiene el Estado. Es más, en el nuestro también. ¿Quién fue la que se encargó, obviamente, de la distribución, de la recepción, bueno, de la recepción y distribución de las vacunas? ¿No fue el Estado? Lo que ocurre es que cuando hay una crisis muy importante, y eso lo hemos visto a lo largo de la historia, los empresarios se quedan simplemente paralizados y es donde ahí tiene que intervenir el Estado. Solamente el Estado acude cuando obviamente hay una crisis tremenda y el papel del empresario o de los privados es prácticamente mínimo. Lo hemos visto ahora último, ¿no? Con la crisis global bueno, en este caso con la enfermedad que se agudizó como consecuencia de la enfermedad llamada el COVID-19. ¿No? Bueno, en realidad ustedes saben que el virus, ¿no? Es el SARS-CoV-2 y la enfermedad que provoca ese virus es el COVID-19, ¿no? Eso por si acaso hay que aclarar, ¿no? Muy bien. Y bueno, lamentablemente, pues, eh, con este discurso se pone fin a esa relación entre el Estado y el mercado. Que algo que no debería haber, nunca debió haber desaparecido en realidad. ¿Sí? Es por eso que ahora los que critican al neoliberalismo también obviamente tienen esa forma de entender, ¿no? De que tiene que haber una mayor participación del Estado en la economía. Pero lo que no entienden muchos de ellos es que el modelo pues no es algo que surge de los países, sobre todo del tercer mundo, sino es un consenso que se da de los grandes países desarrollados, industrialmente hablando, por ejemplo. Ese es otro problema que también la gente todavía no logra entender. Pero ese rol entre el Estado y el mercado es importante. Son instituciones compatibles que no debían haberse separado nunca. Pero bueno, eso es lo que es el enfoque neoliberal, ¿no? Más o menos para que tengamos una idea qué modelo hemos tenido aquí antes del neoliberalismo, ¿no? Era un enfoque mucho más enfatizado, era un enfoque donde el Estado tenía un mayor rol protagónico en el mercado y en el enfoque neoliberal prácticamente el rol del Estado se reduce totalmente. Tanto es así que ahora cualquier cosa que el Estado quiera realizar, simplemente hay toda una crítica tremenda, ¿no? Y eso lo hemos visto bastante veces, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. ¿Cómo es que, profesor, se origina el neoliberalismo como tal? Bueno, para empezar, el neoliberalismo no nace como un modelo económico propiamente dicho. Eso hay que recordarlo, ¿sí? Es decir, el neoliberalismo nace más bien como un pensamiento filosófico y político en la cual busca básicamente cómo las sociedades deben organizarse. Y el pensamiento neoliberal tuvo tres etapas, ¿no? Entre 1920 y 1950, entre 1950 y 1980, y entre 1980 y el 2008 es donde se aplica el modelo económico, llamado neoliberalismo, ¿no? Claro, entre los 80 para adelante, o incluso desde antes, porque hay que recordar que el primer país en aplicarse el modelo neoliberal como un experimento fue en Chile en el año 73, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que el neoliberalismo como tal nace, repito, como un pensamiento filosófico y político. Es más, en los años 40 surge la Asociación de Neoliberales, una especie de organización en la cual acuden cada cierto tiempo
intelectuales, economistas, pensadores, que realizan, ¿no? O se concentran en un determinado momento para poder conversar, dialogar, debatir todo lo que es el pensamiento neoliberal, ¿no? E incluso hay un peruano que es miembro asistente de esa asociación. Y muchos dirán, profesor, ¿y quién es? Pues Mario Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Él estaba convencido en que iba a aplicar el modelo neoliberal en el país, pero le ganaron la partida, ¿no? Al final, pues fue Fujimori que no solamente le ganó las elecciones, sino que fue el que lo aplicó, ¿no? Muy bien. Las reformas neoliberales, económicamente hablando, se dan en Chile en el año 73 durante la dictadura de Pinochet, como una prueba de ensayo. Luego, en los años 80, con el presidente Ronald Reagan, impulsa el modelo neoliberal junto con Margaret Thatcher, la primera ministra de Inglaterra o de Reino Unido, para que obviamente se lleve a cabo. Ahora, pero esto obviamente no vayan a pensar pues de que simplemente pues de lo político empieza a ir aplicándose en los respectivos países, ¿no? En realidad ya todo esto venía orquestado de un poco desde tiempo atrás en los diferentes reuniones que se daban, especialmente en Washington, ¿no? Ahí justamente nace el modelo económico neoliberal, ¿no? En el consenso de Washington, donde un conjunto de economistas de todo el mundo se ponen de acuerdo para poder aplicar ese modelo en todos los países del mundo. Ahora, muchos dirán, profesor, y hay un peruano ahí también que estuvo presente en el consenso de Washington y que luego lo va a llegar a aplicar aquí en el Perú, claro. Y adivinen quién es. Llegó a ser presidente del Perú. ¿Quién podría ser? A ver. Fue ministro de Economía del segundo gobierno de Belaunde y justamente aplica el modelo neoliberal. Y fue presidente del Perú en el año 2016. Bueno, sí, bueno, Kuczynski. Kuczynski, claro. Uno de los economistas que estuvieron en el consenso de Washington fue justamente Pedro Pablo Kuczynski, claro, cuando era todavía muy joven, ¿no? Y bueno, ahí es donde justamente, bueno, no era tan joven ya en ese tiempo, ¿no? El consenso de Washington se da pues antes de los décadas de los 70, fue justamente después de haber sido, después de huir, ¿no? Porque él fue miembro del BCR durante el gobierno de Velasco y tuvo que huir porque aparentemente había entregado dinero a espaldas del Estado peruano a empresas privadas norteamericanas y bueno, la única alternativa que le quedaba era huir antes de ser encarcelado por el gobierno de Velasco, ¿no? Y de a partir de ahí, pues Kuczynski se quedó hasta que luego retornó en los años 80, ¿no? Bueno, esa es otra historia de él. Bueno, lo cierto es que es así como nace el neoliberalismo, ¿no? Repito, primero fue un pensamiento filosófico político que nace en las décadas del 20, pero como modelo económico surge en los años 70 para adelante, pero gracias obviamente a una serie de reuniones, de debates que se van a dar justamente en el consenso de Washington, ¿sí? Ahora, lo menciono porque algo similar estamos viendo en los últimos años. Ya desde hace una década se están reuniendo en algunos lugares como Davos, por ejemplo, las más principales políticos, intelectuales, economistas, eh, dueños de medios de comunicación, justamente para poder dar una alternativa ante un modelo económico que ya ellos consideraban que estaba caduco. Porque, ojo, el modelo neoliberal ya en una crisis desde, 2018, desde 2008, por si acaso, ¿no? Y esas reuniones justamente se dan porque están buscando un nuevo modelo económico que se ajuste a estos cambios estructurales que estamos viendo, sobre todo basados obviamente en las nuevas tecnologías. Muy bien, vamos a ver acá. Justamente aquí voy a presentar un poco los ciclos del modelo económico neoliberal. Como les mencioné, el punto de partida se da en Chile, impulsado, dirigido por los Chicago Boys, que son los que van a asesorar al Estado chileno para que se aplique obviamente el modelo neoliberal. Le llaman Chicago Boys porque son los seguidores de Friedman y Hayek, que son prácticamente los padres del modelo neoliberal y todas esas políticas o esos
O esas teorías, justamente una de ellas es la que va a ser aplicadas en diferentes universidades de los Estados Unidos, especialmente en la Universidad de Chicago, ¿no? De ahí justamente aparecen los más importantes teóricos neoliberales. Y lo curioso es que muchos de ellos premios Nobel, ¿no? Increíble, pero bueno. Acá está el ciclo económico, pero el ciclo, claro, el ciclo económico del modelo neoliberal, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, tiene un inicio y un auge tremendo entre 1980 y el año 2000, sobre todo porque en la década de los 90 el neoliberalismo logra expandirse aún más, sobre todo cuando cae la Unión Soviética. Porque hay que recordar que durante la Guerra Fría el modelo neoliberal solamente estuvo presente en los países que estaban bajo su control, como es el caso de América Latina, África, parte de Asia y Europa. Cuando cae la Unión Soviética y los países llamados socialistas, el modelo neoliberal expande su influencia en todo ese lugar, incluyendo la propia Unión Soviética. Cuando Gorbachev aplica la perestroika, lo que está haciendo es aplicar el modelo neoliberal en la Unión Soviética. Y eso aceleró más su decaimiento. Pero luego, una vez que ya acaparó todo el mundo, hay una crisis tremenda. En el 2001 es la primera crisis que se vio, donde hay un declive. Tanto es así que el gobierno norteamericano tuvo que intervenir para rescatar a las empresas, a los bancos del colapso. Y luego tuvimos otra en el 2008, ¿correcto? Profesor, ¿por qué usted coloca ahí la imagen de las Torres Gemelas? Bueno, el 11 de septiembre de 2001 es un punto clave para entender el fin del modelo o el inicio del fin del modelo neoliberal. Más o menos acuérdense qué pasó después de la caída de las Torres Gemelas. ¿Qué hizo el gobierno norteamericano ante esa situación? ¿Qué país logró invadir en el año 2003, por ejemplo? ¿Alguien más o menos se acuerda? En la cual tomó el control del petróleo de ese país, obviamente. De Irak, creo. Irak, ¿no? Correcto, ¿no? Bajo el pretexto de tomar el control de Afganistán, donde supuestamente estaba el grupo Al-Qaeda dirigido por Osama Bin Laden, toma inmediatamente el control de los petróleos de Irak. Claro, lo que buscaba era dos cosas importantes. Tomar los recursos petrolíferos de Irak, obviamente para hacer un rescate financiero a esas grandes empresas financieras y bancarias que estaban ya colapsando. Y segundo, era quitarle este recurso a China, que había crecido enormemente. China fue uno de los pocos países que logró beneficiarse mucho con el modelo neoliberal. Justamente en el auge del neoliberalismo, China creció enormemente. Y eso a Estados Unidos le causó mucha preocupación, el crecimiento tan enorme que había tenido, y no que le quedó otra opción, obviamente, que quitarles ciertos recursos energéticos a China, que estaba cada vez creciendo de manera, pues, vertiginosa. ¿Correcto? Entonces, las Torres Gemelas recibió de pretexto justamente para poder tomar el control del petróleo de Irak. Que esto haya sido un autotentado, eso es discutible, pero lo cierto es que le sirvió muy bien al gobierno norteamericano para poder, digamos, rescatar el modelo neoliberal y tenerlo todavía un tiempo más en el mundo. Ahora, en el caso de Perú, por ejemplo, si bien es cierto, ya en el 2001 y 2008 el modelo neoliberal entra en crisis, en el caso de Perú es todo lo contrario, crece. Hay que recordar que durante el gobierno o el segundo gobierno de Alan García, 2006-2011, fue la etapa más álgida de la economía peruana bajo el modelo neoliberal. ¿Se acuerdan el discurso de que el Perú estaba en un crecimiento cada vez más, que su crecimiento económico era mucho mayor que la de otros países, que había crecido más que unos países de Europa, Estados Unidos? Claro, porque obviamente se estaban dando indicadores no tan reales de lo que pasaba realmente en el país, ¿verdad? Como el caso de la pobreza, ¿no? Muchos dicen que aquí, gracias al neoliberalismo, se redujo la pobreza, pero la pobreza monetaria, pero la pobreza como tal no había sido eliminada, porque más bien el modelo neoliberal lo que hizo es aumentar más las brechas, ¿no? De aquellos que tenían y de aquellos que eran desposeídos. Pero ya vamos a hablar más adelante de ello. Lo cierto es que a nivel mundial
el 2001 y el 2008 entra en un declive y, bueno, Estados Unidos tiene que ir al rescate. El Estado en este caso, ¿no? El Estado en sí va a tener que ir al rescate. Pero luego, en el 2010 y el 2020, otra vez empieza pues un decaimiento mayor. Y bueno, hay que recordar pues que en el 2020, ¿qué apareció? ¿Qué permitió Pandemia. pues la pandemia, ¿no? La pandemia fue la excusa perfecta para ponerle fin al modelo neoliberal y dar y poner en marcha a nivel mundial un nuevo modelo económico que permita pues manejar, organizar el sistema económico del mundo, ¿correcto? Profesor, ¿y por qué todavía no estamos yendo a un nuevo modelo? Porque ahorita hay una reconfiguración de las potencias con respecto a quién es el que va a dirigir la economía mundial. ¿Será Estados Unidos? ¿Será China? Entonces todavía estamos en esa situación, ¿no? Sí, Brigitte, Pero, adelante. Buenos sí, días. Sí, dígame. sí, profesor, ¿cuál nuevo modelo económico se refiere? No he escuchado. Hay un modelo económico posiblemente donde ahora el Estado sea mucho más intervencionista, ¿no? Ya. Justamente ahí vamos a hablar, ¿no? Es posible que retornamos a un modelo muy similar al keynesianismo, ¿no? Como justamente lo tengo ahí en pantalla, ¿no? Justamente ahora de eso voy a hablar más adelante, ¿no? Ujú. ¿Y el nombre del nuevo modelo? Bueno, en estos momentos todavía no hay, digamos, un nombre que se le atribuye. Es muy posible que sea muy similar al keynesiano, ¿no? Porque de hecho el Estado va a tener una mayor intervención. Por eso es que si te das cuenta, si se dan cuenta, muchos hablan acerca del papel que tiene que asumir ahora el gobierno o el Estado en el desarrollo industrial, ¿verdad? Ujú. Claro. eh, lo curioso es que, si bien es cierto, en lo económico ya el neoliberalismo ya terminó, llegó a su fin, en lo político todavía se mantiene, porque hay autoridades, hay eh, funcionarios que aún todavía defienden, obviamente, el modelo, pero su discurso es más que todo político, pero no se dan cuenta que en el plano económico ya perdió. Entonces, Y eso también es importante mencionarlo. los países que utilizan modelos mixtos, se estaría hablando, sería diferente al Eso modelo. también es una alternativa, ¿no? Un modelo mixto donde quien planifica, organiza es el Estado, pero quien la dirige en cierta manera sea las empresas. Claro, hay unos países que están haciéndolo, ¿no? Ahora, el detalle está que como estamos en una crisis mucho más grande, eh, porque hay que recordar que la pandemia no es que puso fin al neoliberalismo, ¿no? Lo que hace es acelerarlo para que ya finiquite totalmente, pero que fue un momento propicio, por supuesto que lo fue, porque justamente, ¿qué pedían las nuevas tecnologías? Que todo sea virtual. Y díganme, cuando hubo la pandemia, ¿no todos nos pasamos al entorno virtual? Por ejemplo, en la educación, de una educación basada, obviamente, en una educación de un entorno físico, pasamos a un entorno virtual, de manera automática, al 100%. A pesar que ya existían los virtuales desde mucho tiempo atrás, pero todos, nuestra forma de vivir se basó básicamente en tecnologías. Y eso es algo que va a ser más común, va a ser cada vez mucho más notorio eso, la virtualidad, en educación, en el trabajo o en cualquier otro rubro, ¿no? Por algo, pues obviamente las nuevas tecnologías están tomando sus medidas para que eso pueda darse. Por ejemplo, la información, los datos. El país ahora que tenga todos los datos del mundo va a tener un poder tan grande que como nunca antes existió en la historia de la humanidad, porque vas a tener pues los datos de todos. Y ya hay tecnología suficiente para poder almacenar mucha información. Por eso es que está el Big Data, por ejemplo. Está la nube, el cloud, que puede registrar todo lo que pueda hacer, lo que pueda tener o poseer, ¿no? ¿Y cuál es el futuro de los países, profesor? Bueno, me temo que van a ser gobiernos democráticos, pero más autoritarios, más vigilantes, diría yo, donde van a tener un mayor control de la gente, porque todo se está digitalizando. Nuestro documento de identidad poco a poco se va a convertir todo electrónico, el dinero que disponemos también lo será. Se están implementando cámaras de seguridad en todas partes del mundo para tener un mayor control y vigilancia. Y van a saber de todos, de dónde vivimos, qué hacemos, simplemente eso va a ser un control total, ¿no? Muy bien. Am,
¿Cuáles son las causas por las cuales cayó el neoliberalismo? Tiene un talón de Aquiles. La expansión que tiene es contrario a los recursos con los cuales disponemos. En economía, por ejemplo, lo que hemos estado en la academia, siempre nos ha dicho nuestro profesor que las necesidades son infinitas, pero los recursos que son limitados, ¿verdad? Claro. Entonces, el neoliberalismo es contrario a ello. Su expansión es tan grande que los recursos que la cual necesitan son insuficientes. Por eso es que en estas reuniones que se dan por parte de estos grupos de poder, ellos plantean pues de que si tenemos recursos limitados, entonces lo que tenemos que hacer es tener tecnología que se puedan tener que puedan adecuarse mejor a esos recursos, pero claramente hay que reducir la población. La población es uno de los problemas, o el aumento de la población, o el crecimiento de la población es uno de los problemas obviamente para poder tener un equilibrio en el sistema económico. Y hay que recordar pues que de décadas atrás se hacen políticas de Estado impulsadas por la ONU en todo lo que es la reducción de la población. Una de ellas pues es el control de la natalidad, ¿no? Que es algo que se ha hecho desde décadas atrás, por ejemplo, que es parte de una política de Estado, ¿no? En la cual pues todos los países han asumido ese compromiso. Es importante obviamente la reducción de la población y la planificación familiar. Ahora bien, otro gravísimo problema del modelo neoliberal es que hay un crecimiento sin redistribución, provocando claramente desigualdades estructurales. Esta de que reduce la pobreza, eso no se da en los países subdesarrollados. El modelo neoliberal, repito, ha permitido en algunos países un éxito, pero el éxito mayormente a veces con costo humano, como lo que pasó, por ejemplo, en China, que fue sobresaliente, pero hay que recordar pues que no hubo un rompimiento entre el Estado estuvo presente siempre. Lo mismo pasó con Singapur. Muchos, por ejemplo, halagan el éxito de Singapur, el éxito de Corea del Sur, pero ese éxito, por ejemplo, ya venía desde los años 70 con aportes de capitales por parte de Estados Unidos, pero también donde el Estado tuvo una intervención, donde apoyan a la industria nacional. Entonces, el modelo neoliberal, sobre todo en el caso de nuestro país, lo que provocó pues fue una mala redistribución, porque por un lado había crecimiento económico en el aspecto netamente cuantitativo, pero por otro lado había un declive en el desarrollo económico bajo un ámbito totalmente cualitativo. O sea, había una incongruencia. ¿Cuándo nos dimos cuenta? Cuando vino la pandemia. Ahí nos dimos cuenta pues que nunca hemos tenido un sistema de salud, nunca tuvimos un programa educativo de calidad y el trabajo que teníamos pues simplemente pues siempre había sido informal. Solamente quienes lograron mantener su trabajo, los que estaban en la formalidad, que es el 35% nada más. El resto simplemente se quedó en la calle. Y es por eso pues que mucha gente tuvo que salir para poder subsistir, porque no contaban con un trabajo estable, no recibían remuneración y los bonos que daba el Estado no eran suficientes. Mucha gente salió a las calles justamente por esa razón. Otras obviamente por simplemente desobedecer las restricciones, pero la gran mayoría porque tenían que comer y no había nadie obviamente que los podía proteger. Entonces ahí nos dimos cuenta pues de que nada de lo que nos habían dicho en las últimas décadas era cierto, pues todo era obviamente una fantasía. El crecimiento que se había dado solamente era para unos cuantos, no para todos. Vivimos obviamente en un mundo irreal en ese aspecto, ¿no? Otro problema del neoliberalismo es que hay una falta de flexibilidad por parte de los teóricos o de los que defienden el modelo. Por ejemplo, no se ajustan obviamente o se adaptan obviamente a las necesidades de la población. Vamos a poner un ejemplo. Si hay déficit fiscal, por ejemplo, en un país, que es necesario obviamente que no sea así, pues en vez de buscar otras alternativas que no dañen a la población, lo que hacen es, bueno, si nuestro propósito es aumentar
el fisco, pues, los recursos del fisco, pues entonces aumentemos los tributos, hagamos regulaciones tributarias, y eso pues afectaba más a la población. O sea, eran muy dogmáticos, ¿no? Al momento de tomar decisiones. Y lo mismo ocurre con los organismos internacionales. Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, llamado el BID, eran muy rígidos. No los permitía ni siquiera respirar los países para poder, digamos, hacer ciertas subvenciones o apoyos sociales que eran necesarios para cubrir las necesidades de la gente. Estas entidades bancarias te decían, tú no sé cómo haces, pero en tu presupuesto tú tienes que seguir pagando tu deuda externa, sí o sí. Ya tú ves cómo harás si puedes dar salud, educación a tu gente, no sé. Si quieres te damos algún tipo de paquetes económicos para ayudar, pero en cierta manera, porque una de nuestras políticas justamente es que el Estado no tiene que asumir ese rol, sino sean los privados. Pero ya sabemos pues que en tiempo de crisis los privados simplemente desaparecen, ¿no? No toman la iniciativa, ¿no? En la pandemia, te le cuenta que la empresa privada simplemente desapareció del escenario, ¿no? Es más, el Estado tuvo que ayudarlos económicamente para que puedan reactivarse. Y lo peor de todo, muchas de esas empresas ni siquiera necesitaban esa reactivación porque seguían operando durante toda la pandemia, como los bancos, por ejemplo, que siguieron circulando, siguieron cobrando a todo el mundo porque nunca paró. ¿Qué es lo que se viene, profesor? Bueno, es posible que nuevamente volvamos al modelo keynesiano. No sabemos cómo se llamará todavía, porque como repito, en esos momentos hay una lucha comercial, económica entre dos superpotencias, una que está en declive y otra que está en ascenso. Entonces, en función a esa situación y a otros actores, es decir, a otros países que también van a tener un protagonismo importante en la economía mundial, pues ya lo veremos más adelante, ¿no? Por ahora pues, estamos todavía viviendo de los rezagos, de lo que todavía es el modelo neoliberal, ¿no? Que luego va a llegar un momento pues que todo esto va a cambiar, ¿no? Primero, pues tiene que haber un cambio estructural en la economía mundial. En función de esa estructura es donde se va a analizar y a partir de ahí se aplica un modelo económico, ¿no? Pero claramente ya es un dicho o es un acierto que vamos a vivir un modelo en la cual el Estado va a ser un poquito más intervencionista de lo que no fue durante el modelo neoliberal. Ujú. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta de repente con respecto a este tema del modelo económico? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya, muy bien. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá los efectos de las políticas neoliberales. Miren, esta crisis política que estamos viendo que ya viene en 2016, justamente una de sus consecuencias justamente del modelo neoliberal en sí, ¿no? Y vamos hoy día a analizarlo, ¿no? Por ejemplo, analicemos la parte económica y la estructura productiva, ¿no? ¿Cuáles fueron los efectos políticos neoliberales? A ver, gracias pues a las nuevas tecnologías que se han dado, la internet, los medios de transportes, de hecho pues ha permitido que exista una mayor integración entre las economías del mundo. Entonces se dio una liberación comercial y financiera como nunca antes se había visto, sobre todo durante el proceso de la globalización, allá por los años 90. Y pues ha reconfigurado nuestra economía, en la cual esa dinámica se va a reflejar básicamente en que va a haber una mayor demanda por parte de la población, sobre todo de servicios, sobre todo de servicios. Nótese de que las grandes compañías tecnológicas, por ejemplo, han crecido en las últimas décadas tremendamente. Sus ganancias son mucho más de lo que cualquier país, por ejemplo, tiene dentro de su Producto Bruto Interno. Y eso lo dice una vez, lo mencionó una vez Andrés Oppenheimer, por ejemplo. Que bueno, si es que hay tiempo, voy a presentarles el video, ¿ya? Entonces es una característica importante, ¿no? La gente pues empieza a demandar más servicios. Claro, no descuide los bienes, pero empieza a demandar. Pero por lo general pues los servicios vienen de afuera, ¿correcto? Una característica importante de la economía, no solamente local, sino también a nivel internacional. Y bueno, lamentablemente se va a fomentar acá una competencia internacional espuria que lamentablemente pues estancó los sueldos
de la gente, aumentando cada vez más una desigualdad en lo que es la distribución de ingresos. ¿Por qué? Porque una de las características del modelo neoliberal es justamente la flexibilidad laboral, es decir, no solamente la reducción de los sueldos de la gente, sino los despidos arbitrariamente. Una empresa, y eso lo saben todos los economistas, lo que persigue siempre son ganancias. Y hay dos formas solamente de tener ganancias. Aumentar el volumen de tu producción y mantener tus costos, o mantener tu volumen de producción y reducir tus costos. Y cuando hablamos de reducir costos, mayormente nos referimos a los costos variables, que en este caso es la remuneración o la cantidad de personal que necesito para producir. Entonces, si yo quiero aumentar mis ganancias, tengo que utilizar esas dos fórmulas, ¿no? O reducir mis costos o mantenerlas. Y obviamente el salario para una empresa, si yo aumento el salario, para mí es un costo, no es un beneficio. Por lo tanto, es para mí o mantenerlo o reducirlo. Ya se ha ocurrido. Los sueldos de las personas prácticamente no han crecido en los últimos años, se han mantenido casi por ahí. En cambio, las ganancias han sido significativas para muchas empresas. Solamente fíjese en el 2020, mucha gente que mantuvo su trabajo estuvo ahí porque se le redujo el sueldo. Por ejemplo, en los colegios, los profesores trabajaron de manera remota, pero con la condición de que se reduzca su sueldo. En cambio, empresas tecnológicas aprovecharon el momento y ganaron enormemente, logrando tener pues cuantiosas ganancias. Sus beneficios se triplicaron en plena pandemia. ¿Mm? Entonces ahí te das cuenta las diferencias, ¿no? Que en tiempos de crisis hay algunos, o la gran mayoría, se perjudica, pero hay otros que se benefician tremendamente. No quiero ni siquiera mencionar la industria farmacéutica, que sin duda fue su mejor campaña en esos años, ¿no? Muy bien. Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta en nuestra economía es que justamente ya esto se venía incluso de los años 80, pero con el neoliberalismo esto fue mucho mayor todavía. Se incrementó mucho más las importaciones de bienes y servicios provenientes de países desarrollados y lo único que nos ha permitido solamente es exportar materias primas. Nos hemos acostumbrado cada vez más a ser solamente dependientes de los bienes y servicios de afuera y solamente dedicarnos a vender nuestras materias primas, ¿no? Algo totalmente distinto a lo que pasó en los años 70, donde teníamos nuestra propia industria, que teníamos la capacidad de poder vender bienes terminados y nuestra exportación pues era limitada. Ya desde los años 80 para adelante, sobre todo con la implementación del modelo neoliberal, eso cambió totalmente. Nos hemos convertido o nos hemos acostumbrado a solamente vender materias primas sin hacer ningún tipo de esfuerzo de transformarlas en bienes y servicios y solamente nos hemos dedicado pues a recibir bienes, servicios, etcétera, ¿no? Y bueno, el modelo neoliberal nunca permitió que aquí en el Perú se creasen mercados internos. Cada vez hay menos industria y cada vez hay más servicios provenientes de afuera. ¿Cuál es la ecuación final? Una economía subdesarrollada, totalmente. Claro, casi todas las industrias o las pocas industrias que hay en el Perú están en Lima, no están en otros lugares. La única ciudad que se le asemeja en algo a Lima es Huancayo, pero es por su propio esfuerzo. De ahí otras ciudades no tienen lo que Lima de repente, por ejemplo, posee. Es justamente por el centralismo que hemos tenido. Tema que ya también tocaremos en otro tema, por si acaso, en otro capítulo, ¿sí? Que justamente en el temario, en el sílabo, hay una clase justamente de lo que es centralismo y descentralización. Muy bien. ¿Qué más por eso tenemos? Bueno, ahora veamos en el plano institucional, ¿ah? ¿Cuáles son los efectos de las políticas neoliberales? Bueno, nuestro sistema de salud,
educación y seguridad social totalmente precarios, al igual que nuestras instituciones, ¿no? Nuestros poderes de Estado y sus organismos institucionales están completamente decaídos, debilitados y desprestigiados totalmente. Ya la percepción que tiene la gente de nuestras instituciones ha caído tremendamente. ¿Y eso qué permitió, profesor? Más bien un fortalecimiento de instituciones extractivistas económicas que cada vez obviamente debilitan la democracia. Es decir, instituciones que amablemente buscan lucrar, pero enfocados solamente en lo que es materias primas. Hay quienes defienden que la única posibilidad pues, de que Perú salga de la crisis es apostar otra vez por la minería. ¿Y la minería qué cosa es? Es una actividad extractiva, totalmente, donde los ingresos son mucho menos del impacto que vamos a tener de aquí a unos años más con respecto al medio ambiente. Solamente que ahora nadie se da cuenta de eso, o muy pocos en realidad, ¿no? Conoce que el futuro del país no solamente va a ser incierto, sino caótico, si aún todavía vamos a apostar por materias primas. Es como viajar por avión con motor que sabemos que en cualquier momento va a colapsar. ¿Cuál es el triste final de ese viaje? No llegar a un aeropuerto, sino simplemente caer en un determinado momento. Y bueno, ese interés de ciertos grupos de poder que quieren vivir de la extractividad de las materias primas son los que provocan o los que fomentan el debilitamiento de la democracia, que ya de por sí está muy débil, que siempre lo fue, pero que al menos subsiste. Pero ese sector es la que quiere prácticamente acabar con la democracia, ¿no? A pesar de sus debilidades, sus efectos. Prácticamente el interés privado se va a imponer al interés público y el individualismo se va a imponer sobre el interés común. Y eso se refleja justamente en la crisis de los partidos políticos, que ya no tienen ideología alguna. Son simplemente clubes electorales que aparecen cada vez que hay elecciones, para que cuando tomen el Estado, como aves de rapiña, solamente cogen lo que hay. Ellos usufructan el poder y lo peor de todo, compiten entre sí. Se arrebatan obviamente los retazos de lo que aún todavía es Estado, ¿no? La estructura del Estado está prácticamente ahí están ancladas las mafias. E incluso estas mafias se pelean entre sí, justamente, por ese lado. Entonces, obviamente, es un gravísimo problema que tenemos. Pero, ¿qué es lo que la gente quiere primero? Primero quiere acabar con las mafias, quiere acabar, obviamente, con el aparato, con la estructura política del Estado, cuando debería primero atacar la estructura económica, ¿no? Es como, si quiero hacer una analogía, es como el cáncer, ¿no? Si tú quieres realmente atacar el cáncer, tiene que ser una quimioterapia y atacar de frente al mal en sí. Y el mal en sí es la estructura económica. La crisis política, repito, es el síntoma de lo que realmente es la enfermedad. Y esa enfermedad es nuestra estructura económica, dependiente, subdesarrollada, enfatizada solamente en materias primas. Todo lo otro solamente son efectos nada más. Lamentablemente los grupos de poder económico y político han corrompido totalmente el aparato del Estado. Y esto ya se venía desde mucho tiempo atrás. Solamente con el modelo neoliberal esto se ha sentado con mayor énfasis, lamentablemente, ¿no? Y es un claro reflejo, ¿no? El aparato estatal está saltado de gente o de instituciones impresentables. Los grupos de poder son los que utilizan a los grupos políticos que los representan para mantener pues justamente esta estructura. Y cualquier cambio que quieran hacer simplemente los desaparecen, los acusan,
los hostigan, justamente porque claramente están contra sus intereses. La inversión privada, mucho se habla de la inversión privada, ¿verdad? ¿No? Hay que atraer la capitales, todo eso, muy bien. Pero el gran problema es que la inversión privada no se expande a todo el país, solamente a ciertas ciudades, principalmente Lima. Y tampoco esto se expande o se beneficia pues a toda la población. Es un problema, ¿no? Si hay inversión privada, obviamente tiene que expandirse a diferentes campos del país, no solamente en ciertos sectores, o que beneficie a ciertas personas. Tiene que haber una inversión privada que se expande a todos, totalmente. Y la inversión privada no solamente pues, puede ser de los extranjeros, también puede ser inversión privada nacional. Solamente que aquí nuestros empresarios, pues, en vez de invertir en el país, esa inversión prefieren hacerlo desde afuera. Es más, cuando ven peligrar su beneficio económico, lo que hacen primero es sacar todo su capital o lo poco que ha invertido del país y llevarlos afuera, ¿no? Si quiere ir con su capital a otro lugar, por ejemplo, ¿no? Como una amenaza, ¿verdad? Oye, si haces esto, simplemente pues saco mi plata del país, ya no invierto. Pero su inversión es mínima, pues, lamentablemente. La estructura productiva, lamentablemente, en el país es muy poca diversificada, mayormente es rentista, vendedores de materias primas. Nuestra tecnología tiene variedades, es decir, hay algunos que tienen buen nivel y otros que tienen un bajo nivel. Por ejemplo, en la agricultura, ¿no? Tenemos una agricultura intensiva en algunos sectores de la costa, ¿no? Altamente desarrollada, pero en las zonas andinas simplemente nuestra, nuestra agricultura es totalmente extensiva, poca desarrollada, escasa tecnología, en fin. Y eso pues claramente impide un desarrollo económico en los países, o al menos en el nuestro. Y lamentablemente el principio esencial de la democracia ya fue abandonada desde hace mucho tiempo por el gobierno y por los partidos políticos, que ya hace tiempo han dejado de ser los verdaderos representantes de las necesidades de la población. Son simple cascarón nada más que están ahí en campañas electorales. Ya no hay debates políticos, ya no hay elecciones internas. Prácticamente los dueños o fundadores de los partidos son los que representan o se presentan a las elecciones. En fin, ya, ya el rol de los políticos prácticamente ha sido reducido a su mínima expresión, ¿no? Lamentablemente. Muy bien. A ver aquí. ¿Cuáles son, profesor, las alternativas que tenemos para mejorar la situación de nuestro país? Bueno, para empezar, el Estado y el mercado no pueden volverse a desunir. Tienen que estar unidas como complemento. ¿Por qué? Porque son instituciones sociales necesarias. No puede haber esa vinculación. Es más, muchos economistas consideran que para que un modelo económico sea exitoso, tanto el Estado y el mercado tienen que ir de la mano. Y cada uno con una función, pero de manera integrada. No pueden ir separados. Y el modelo económico neoliberal lo que ha hecho es justamente separarlos, totalmente. Los países que han logrado ser exitosos bajo el modelo neoliberal son aquellos que, curiosamente, contradiciendo una de las características del modelo neoliberal, es que el Estado y el mercado están juntas. Fíjense en el caso de China, por ejemplo, ¿no? El partido chino llamado comunista, lo único que comunista tiene es de nombre. En vez de expropiar las empresas, ¿qué es lo que hacen? Fomentarlas, promocionarlas. Fíjese el caso de Highway, por ejemplo, ¿no? Que es una de las empresas apoyadas totalmente por el Estado chino. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta para poder salir de esta crisis, y no me refiero a la crisis política porque eso ya viene después como consecuencia de arreglar la situación económica,
es integrar pues la economía de nuestra geografía y también en conjunto con la demografía en este caso de nuestra sociedad, ¿no? Hay que integrar la economía a todos. Formemos una verdadera integración económica de todas las regiones que tienen claramente recursos que aportar, pero que también esos recursos sean también beneficiados o que sean un beneficio para la población, que el poblador sienta que sí tiene un beneficio cuando hay un proceso de desarrollo industrial. Esto es fundamental. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, si se va, obviamente, poner en marcha una minería en la cual la comunidad tenga una mayor participación, por ejemplo, en el desarrollo industrial, ya sean como proveedores, socios, o que obviamente puedan hacer fluir esas ganancias, que no solamente se le pague un monto por la extracción de los recursos en su región, sino que ese dinero que reciben también lo puedan invertir. Eso es lo lógico, ¿verdad? Hay que fortalecer la democracia con los mecanismos básicamente de la participación ciudadana. En nuestra Constitución, por más críticas que se le pueda dar, hay mecanismos de participación ciudadana. Los que conocemos un poco de educación cívica, por ejemplo, sabemos que la sociedad puede hacer reformas constitucionales. Puede hacer, por ejemplo, cambio de leyes, puede incluso cambiar las normas parcial o total de la Constitución. Claro, ahora este último Congreso ha puesto ciertos candados, por ejemplo, el caso de referéndum, por ejemplo, que era antes un derecho que tenía la ciudadanía, ¿no? Entonces, tenemos que tener una sociedad civil mucho más consciente de la realidad y que se convenzca, que así mismo se pueda hacer, que se convenzca, ¿cómo esa palabra? Que sea convencido, ¿no? Que esté convencido de que tiene eso, obviamente esa posibilidad, ¿no? De tener un rol protagónico en la política. Porque, porque lamentablemente nuestro único mecanismo de participación ciudadana es solamente en las elecciones, ¿no? Cada 5 años, cada 4 años, pero no, tenemos otro mecanismo de participación que son mucho más efectivas y controlar verdaderamente a nuestras autoridades políticas si realmente están haciendo bien o no su función. Poco a poco estamos teniendo una sociedad cada vez más madura. Esperemos que con el tiempo seamos así, ¿no? Cada vez la madurez sea mayor. Y dejemos, pues, obviamente, de ser un país adolescente, como una vez lo mencionó Luis Alberto Sánchez, ¿no? Que seamos una sociedad mucho más madura en diferentes campos o aspectos, ¿no? De nuestras vidas. Muy bien. Vamos a hablar sobre las actividades económicas del Perú, ¿ya? A ver, de repente por ahí. ¿Alguna pregunta con respecto al tema anterior? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya, muy bien. Profesor, ¿qué viene a ser actividades económicas? Bueno, es la utilización y aprovechamiento, pues, de los recursos naturales, ¿no? Que dispone un país y que nos va a permitir, en este caso, el desarrollo y crecimiento económico de la sociedad. Recuerden, desarrollo económico es una cosa, crecimiento es otra, ¿no? Un crecimiento económico puede ser las exportaciones, que cada vez son mayores, pero un desarrollo económico se refleja justamente que esas exportaciones vienen divisas y se interpretan en qué, en mayor educación o mayor inversión en la educación, mayor bienestar de la sociedad, salud, ¿no? Eso es desarrollo económico, ¿no? Ahora bien, la actividad económica se desarrolla en tres sectores: actividad primaria, secundaria y terciaria. Son las más conocidas. ¿A qué llamamos actividad o sector primario? Bueno, aprovechar directamente de los recursos naturales, en la cual pues no requiere una mayor transformación. Entre ellas pues tenemos las extractivas y las productivas. En la economía del mundo, si un país quiere tener un mayor desarrollo económico, ya no puede solamente depender de la extracción y de las materias primas. Es ya un pecado que eso se siga dando, por ejemplo, en un país cuyos cambios a nivel mundial se están dando de manera gigantesca. El Perú, por ejemplo, tiene minerías, tiene pesca, tiene árboles para poder hacer lo que es el trabajo de la tala, ¿no? Sobre todo en la Amazonía peruana.
Pero esa extracción debe ser cambiada totalmente. Tiene que ir hacia la otra actividad, que es la actividad industrial. Y para ello, obviamente, tiene que haber un rol del Estado, ¿no? Porque, repito, el mercado por sí solo no te permite el desarrollo industrial. Tiene que haber una intervención deliberada del Estado, totalmente. Y como dijo su compañera, también podría ser pues una especie de asociación entre empresa privada, capital privado y capital público, capital estatal, lo que conocemos como economía mixta, por ejemplo, que es muy posible que eso se pueda dar mayormente en América Latina. Tenemos la agricultura y la ganadería, que también podría ser pues ser una agricultura o una ganadería altamente desarrollada, mayormente para la exportación hacia otros países. ¿Cuál es la actividad, profesor, que los países del primer mundo realizan mayormente? Las actividades secundarias y terciarias. ¿A qué llamamos sector secundario? Bueno, a aquella que permite la transformación de los recursos naturales en bienes y servicios. Ahí tenemos pues el caso de la industria, de la construcción, por ejemplo. Es más, ahora los países ya ni siquiera le están tomando importancia a la industria propiamente dicho. Están tomando en cuenta a todo lo que tenga que ver con tecnología y conocimiento. Los bienes han pasado ahora a ser un segundo plano y más bien son los servicios basados en tecnología y conocimientos las que tienen obviamente un mayor protagonismo en estos momentos. En estos momentos. Por eso se dice pues que aquellos países que van a ser innovadores y que se adecuan o se adaptan a estos cambios que se están dando en el mundo van a ir progresando. Y aquellos que no, lamentablemente va a haber un estancamiento profundo. Por algo, pues somos la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento. Eso ahora lo que obviamente es una tendencia importante en el mundo que se está dando. La actividad terciaria tiene que justamente ver, tiene que ver pues con todo lo que tenga que ver, bueno, permite la distribución mayor de aquellos productos que ya están transformados, ¿no? Es la prestación de servicios en realidad. Y ahí pues, por ejemplo, tenemos el comercio, el transporte, el turismo, en el cual el Perú también tiene un potencial importante, sobre todo en este último, ¿no? El turismo. Hay países como España, Cuba, que tienen altos ingresos gracias al turismo. Y lo más importante son actividades que no son contaminantes, que no causan un impacto negativo en la comunidad. Al contrario, esas divisas se quedan en el país, no se van, como es el caso de la minería, por ejemplo. Ahora, el problema de la minería, profesor, en el Perú, ¿cuál es? Su gran problema es que muchos de estos yacimientos mineros que están anclados en las zonas andinas principalmente, cerca a esos lugares hay zonas acuíferas, valles interandinos y comunidades que dependen justamente del agua y de su tierra. No es como el caso de Chile, por ejemplo, donde casi, prácticamente la mayoría de sus yacimientos mineros están en zonas desérticas, donde no afectan a nadie. Pero acá sí. Algunas actividades primarias, profesor, que podamos conocer. Bueno, empecemos por la minería, que prácticamente deja como ingresos el 50% de las divisas en el Perú. Es mentira que permite, pues, trabajo. Hay muchos dicen que la minería nos da trabajo. Al inicio puede ser, pero una vez que ya empieza a activarse, solamente requiere personal calificado, es decir, trabajo reducido. Y lamentablemente, pues, hay tipos de actividad o de técnica que utilizan que claramente contamina el medio ambiente, como es el caso del tajo abierto, por ejemplo, que es cortar los cerros, dejan desmontes y eso obviamente provoca un serio impacto ambiental negativo. Hay países como Canadá y Costa Rica que prohíben la actividad minera a tajo abierto. Yo me pregunto, por ejemplo, si Lima se encontrasen yacimientos mineros en Miraflores, San Isidro, ¿la gente lo permitiría que rompan sus terrenos, que les permitan vivir a un costado y que respiren contaminación? ¿Cuál será su actuación de ellos, ¿no?
Pero como es Lima, son regiones, para muchos pues no tiene importancia, ¿verdad? Ese es el problema. Simplemente los considera pues antimineros o revoltosos, pero nadie se pone a pensar pues cuál es el origen del conflicto social. Entonces, eso obviamente hay que primero entender, ¿no? Para que se genere esta situación, hay responsables, y esos responsables son tanto ¿quiénes son? El empresario, el Estado y la población. Esos tres son los responsables. Y para ello, pues hay que llegar a acuerdos para que evitemos que, que estos conflictos se generen en violencia. Lamentablemente acá esperamos que primero ocurra la violencia para luego recién tratar de resolver el caso. Bueno, nuestro país es muy diverso en cuanto a la diversidad de los metales, ¿no? Aquí llama profesor país metálico. Bueno, aquí hay lugar donde pues encuentras oro, plata, cobre. Es más, hay lugares donde encuentras todo en uno, ¿no? Pues se llaman polimetálicos. Y los no metálicos, pues son aquellos que están basados en el carbón, petróleo, gas, por ejemplo, ¿no? Entre los principales yacimientos tenemos Yanacocha y Antamina, que producen o que extraen oro, Marcona, hierro, Cuajone, cobre. Por ejemplo, China, para su desarrollo industrial, necesita bastante hierro y cobre. Está como loco buscando por todo el mundo esos minerales. Y el Perú lo tiene, pero no está en sus manos. Obviamente, lo tienen quienes, las empresas privadas que lo extraen y lo llevan al extranjero y ahí lo transforman. China, por ejemplo, compra oro. Y del Perú sale oro, pero no los tiene. Simplemente lo deja, lo mira y lo ve que se vaya. ¿Mm? El caso de la agricultura es interesante porque esa sí da trabajo, de manera directa o indirecta, por ejemplo. Y hay que recordar pues que la agricultura es nuestra principal fuente de abastecimiento de alimentos. Gracias a nuestros suelos que tenemos y a nuestras comunidades campesinas, el Perú pues se sostiene muy bien en cuanto a alimentación, ¿no? Más allá pues de su diversidad culinaria o de alimentos que pueden desarrollarse en diferentes pisos ecológicos. Es más, hay algunos productos que sí, gracias a algunas empresas privadas que han logrado tener un desarrollo tecnológico, han permitido pues exportar muchos de esos productos al extranjero, como es el caso de los espárragos, el arroz, algodón, los arándalos, la palta Hass, por ejemplo, hace poco está teniendo eh, mucha importancia a nivel mundial, ¿no? El gran problema de la agricultura es que solamente en la costa y en algunos sectores nada más es intensiva, ¿no? Donde hay alta tecnología, hay capacitación técnica, o asistencia técnica y créditos para que puedan invertir. En cambio, en las zonas andinas donde tenemos valles interandinos, donde tenemos una mayor expansión, lamentablemente es extensiva. No hay asistencia técnica, las herramientas que utilizan la gente es muy precaria, muchas de ellas incluso de tiempos prehispánicos. No hay acceso al crédito hacia las comunidades campesinas. Hace buen tiempo que desapareció el Banco Agrario, por ejemplo, que, ¿no?, que daba un incentivo a las comunidades para que puedan invertir. O sea, hay que formar empresarios, que los comuneros se conviertan en empresarios. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Que no solamente tengan sus productos y los den a los proveedores y que estos se aprovechen y los distribuyan al mercado de Lima u otras partes, no, que ellos mismos tengan su propia iniciativa, su propia visión, obviamente, de exportar a otros países. En algunos sectores hay comuneros que tienen su camión, que lo exportan o lo llevan a Lima. Algunos tienen la oportunidad pues de poder exportarlos a otros países, pero son muy pocos, muy pocos, ¿no? Entonces, es importante que la cultura tenga que desarrollarse. ¿Y quién es el responsable ahí? Pues el Estado tiene que ayudar ahí, ¿no? El Estado y también, si es posible, también la inversión privada. La pesca también hace buen tiempo que ha dejado de ser algo importante para el país. Tanto es así que en los años 70, por ejemplo, éramos la principal productor de pesca en el mundo. Tenemos un maíz muy rico, pero no lo aprovechamos. Esas 200 millas de soberanía simplemente pues es un saludo a la bandera, ¿no? Porque esa soberanía en realidad no pertenece al país. Mucha de la industria que hay en la pesca está en manos de las compañías extranjeras que están más allá de las 80 millas.
tenemos muy pocos puertos, por ejemplo, que puedan abastecer mercancías o exportar a otros países, ¿no? Tenemos pues Callao, Chimbote, Pisco, Hilo. Hay algunos que están en proyectos, como el puerto de Chancay, por ejemplo, pero necesitamos puertos grandes que puedan abastecer tanto la importación de bienes y servicios como la exportación también de bienes y servicios, ¿no? De materias primas. Tenemos ahorita un mercado grande que es Asia. Estamos ubicados geográficamente en manera ideal. Miren, hasta Brasil se ha dado cuenta, tanto es que justamente con el apoyo de Perú han hecho la interoceánica, ¿no? Claro, porque sabe que Brasil, el éxito o el futuro no está en Europa, está en Asia. Y Brasil pues no está ubicada en Asia, ¿no? Entonces tiene que ir por el Perú, que es el país que está mejor ubicado para poder hacer un contacto con esos países como China, Singapur, entre otros. En cuanto a ganadería, profesor, bueno, se aprovecha sus productos mayormente de sus derivados, ¿no? Y la alimentación, pero que tampoco se le ha dado importancia, ¿no? En algunos lugares de la costa es intensiva, pero gran parte del país es extensiva. Tenemos un ganado chusco, lamentablemente, que no nos permite obviamente exportar a otras partes del mundo. Profesor, pero ¿se puede vivir de la ganadería? Claro, hay países como Uruguay y Argentina que dependen bastante de la ganadería, son sus principales actividades. Uruguay se sostiene principalmente del ganado y del turismo, principalmente. Entonces, la producción de la carne y de la leche también puede ser obviamente un valor agregado importante que el mundo pueda necesitar. ¿Por qué no? Australia, por ejemplo, le ha puesto mucho énfasis a la crianza de los auquénidos. Han invertido bastante para poder obviamente adaptar a los auquénidos a su ecosistema. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que los auquénidos, especialmente la vicuña y la alpaca, tienen algo muy apreciable, que es la lana. Los únicos lugares donde hay mayor cantidad de auquénidos es Perú y Bolivia, pero ahora Australia, utilizando tecnología de última generación, está haciendo todo lo posible para poder hacer que la lana de la vicuña y la alpaca puedan ser obviamente una industria de textiles y poder obviamente exportar al mundo. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? O sea, el Perú tiene todos los recursos necesarios, pero no basta solamente con tenerlos, hay que transformarlos y hay que mostrarlos al mundo y beneficiarse de ello. Entonces, por eso esa es la razón. De nada sirve ser un país muy rico en esa diversidad si no lo explotamos adecuadamente, respetando obviamente el medio ambiente, a la comunidad y que el Estado y la empresa sean conscientes de que juntos pueden obviamente hacer un gran papel. Y eso es importante. Hay tres entes que tienen que estar ahí juntos: el Estado, el empresariado y la sociedad civil. Esos tres elementos o esas tres entidades tienen que ir de la mano, tienen una visión de país y que sean conscientes de que estamos en un cambio eh, donde existen nuevas tecnologías y que hay nuevas demandas y que el Perú en este caso tenga la capacidad de poder oler, de rastrear justamente esas demandas que necesita el mundo de hoy en día. Muy bien, chicos. Vamos a terminar acá esta parte con las actividades secundarias y terciarias. En este caso hablamos de la industria, ¿no? Bueno, hay dos tipos de industria realmente, ¿no? La industria ligera y la industria pesada, ¿no? El Perú ninguna de ellas la posee, a menos no como quisiéramos. Ahora, lo poco de industria que hemos tenido o que seguimos teniendo es gracias justamente al desarrollismo que se ha dado en los años 70, ¿no? La industria siderúrgica, metalmecánica, textil, química. Justamente tenemos justamente porque en los años 70 nació ese tipo de actividades. Lamentablemente, pues nuestra industria es muy elemental, ha decaído totalmente a partir de la década de los 80 para adelante. Y nuestra industria, como mencioné en su momento, solamente, gran parte de la industria se concentra solamente en Lima. No hay inversión nacional y extranjera realmente en otras partes.
Entonces, eso es lo que tenemos que impulsar, ¿no? Crear mercados internos, no hay otra alternativa. Con respecto a la teoría terciaria, voy a poner acá un ejemplo del caso de transporte, ¿no? Necesario justamente para el intercambio de mercancías, porque una de las cosas que mencioné para que esta situación mejore es que existe una integración y la mejor manera para integrar el país es justamente los medios de transporte. Fíjense el caso de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos creció enormemente gracias justamente a que se construyeron carreteras, ferrocarriles que podrían trasladar mercancías por todos lados. Pero ojo, acá hay un detalle. No hay que creer pues que el hecho de construir carreteras, ah, ferrocarriles, permitió el crecimiento de las regiones en el sentido de que al construir carriles nació el comercio y el comercio pudo crearse bienes y servicios. O sea, no es así. ¿Ah? Primero tiene que haber un mercado, tiene que haber productos y en función a esa exigencia o esa demanda que esos productos pueden intercambiarse, ahí es donde intervienen los medios de transporte. ¿No? Los medios de transporte no crean la riqueza. ¿No? La misma riqueza hace que ante esa necesidad se busquen medios de transporte para que obviamente puedan distribuirse esa riqueza. Lamentablemente acá en el Perú fue al revés. Acá se construyen ferrocarriles, se construyen carreteras, cuando no hay nada pues alrededor, ¿no? No fomenta el desarrollo industrial en las regiones. ¿De qué me sirve hacer pistas, carreteras, unir pueblos si estos pueblos no crean riqueza? Entonces, primero hay que impulsar la creación de riqueza, transformación de recursos en bienes y servicios, y en función de eso, construir pistas, carreteras, ¿no? Integrar al país, como mencioné, ¿no? Integrarlo geográficamente y demográficamente, para que esto obviamente pueda hacerse sin ningún tipo de dificultades. Claro, porque la importancia de los medios de transporte es que nos va a brindar, pues, poder acceder a diversos espacios del territorio nacional. Y eso permite, pues, una integración económica, social y cultural totalmente. El Perú dispone, por ejemplo, de algunas vías de comunicación aérea, terrestre, marítima, fluvial, lacustre, pero mínimas. Tenemos solamente un aeropuerto internacional, por ejemplo. Tenemos el puerto del Callao, Chimbote, entre otros, pero limitados. Entonces, digamos que los medios de transportes, los servicios, son muy importantes. Es una actividad que también tenemos que fomentar. ¿No? Y una vez más, hay que recurrir pues al papel que tiene el Estado, ¿verdad? En el mercado, junto con el apoyo del empresariado, ¿no? Y la sociedad civil, como una vez en su momento repetí y seguiré repitiendo claramente, ¿no? Es la única alternativa que tenemos. Repito, la estructura económica se mejora, todo lo demás también va a ir mejorando. Eso no hay, no tengan la menor duda de eso. Muy bien, chicos. Hasta aquí mi intervención. Quisiera también de repente por ahí alguna participación por parte de ustedes, algún comentario, sugerencia, crítica con respecto al tema que hemos desarrollado. ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, si es que no hay una pregunta, entonces estamos por finalizar la parte teórica y voy a mencionarles ahora en qué consiste la actividad, ¿sí?